Estimados hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes siempre. Amén. El día 25 de junio es un día importante para la Iglesia Luterana. Por eso vamos a compartir este mensaje sobre la historia y el significado para la Iglesia Luterana del 25 de junio. En abril del año 1521, en la Dieta de Worms, cuando Martín Lutero, frente al emperador, se negó a retractarse de lo que había escrito, afirmó que no podía actuar en contra de su conciencia. Él estaba plenamente convencido de lo que él enseñaba, de que venía de Dios y era la verdad. Es decir, que no era su propia enseñanza, sino doctrina divina. Pero los que lo acusaban estaban convencidos que él estaba en un error. Como luteranos, nosotros también creemos firmemente que hay ciertos principios y doctrinas que enseñaba Lutero y los otros reformadores que son innegables. Sola escritura, sola fe, sola gracia. Por ejemplo, creemos que toda nuestra doctrina y nuestras prácticas deben estar basadas en las Sagradas Escrituras, y no en ideas y opiniones humanas, aun cuando sean de personas con autoridad dentro de la Iglesia. Asimismo, insistimos en que nuestras obras no pueden merecer el favor de Dios, y que nos salvamos únicamente mediante la fe en Jesucristo. Sin embargo, no todos los cristianos comparten estas y otras creencias con nosotros. No hay unidad entre los cristianos en muchos puntos. Frente a estas diferencias, ¿qué debemos hacer? Podríamos simplemente renunciar a muchas de nuestras creencias y decir que en realidad no importan las diferencias, con tal de mantenerse unidos en el amor de Cristo, y así no ser etiquetados como fanáticos o fundamentalistas entre nuestros hermanos en la fe. Pero esto no sería correcto, pues sería negar nuestra fe y nuestra doctrina. La única opción viable delante de Dios es seguir firmes en lo que creemos, compartiéndolo con otros, a través del diálogo y buscando mayor comprensión y unidad con otros cristianos. Precisamente, fue este espíritu de unidad y concordia en la verdad de Cristo y su Evangelio lo que inspiró a Lutero a traducir la Biblia al idioma de su pueblo, el alemán, comenzando por el Nuevo Testamento, en 1522, y lo que llevó a mejorar, a la luz de la Escritura, ciertas prácticas en la Iglesia Católica de Alemania que no coincidían con la Biblia. Por ejemplo, el cáliz común también para los laicos, y no solo para los ministros, en la distribución de la Santa Cena. Eso comenzó desde 1522. O el matrimonio de los sacerdotes. Lutero mismo se casó con Catarina von Bora en 1525. También una liturgia que sea bíblica y evangélica. La llamada Misa Alemana de Lutero de 1523 y su posterior revisión en 1526. O el primer himnario luterano, con himnos del propio Lutero, desde 1524. También la preparación de un manual de las principales verdades bíblicas, como resumen de la Escritura. Los catecismos, mayor y menor, en 1529, etc. Durante esa década del 1520, muchas mejoras se introdujeron en esta parte de la Iglesia Católica Romana, que pasó a llamarse por sus oponentes de luterana. Esta reforma fue bendecida por Dios, a pesar que los adherentes del Papa, los papistas, lo llamaban el problema luterano. El emperador Carlos V, por su parte, nada podía hacer, porque estaba concentrado internamente
en su guerra contra Francia, y en lo externo, por la amenaza de una posible invasión musulmana al oriente de su imperio. Así que pasaron los años, y estos católicos alemanes, llamados ahora de luteranos, continuaron creciendo y fortaleciéndose. Ser luterano es un nombre que hoy llevamos con alegría, aunque nuestra fe no está basada en Martín Lutero, sino en Jesucristo. Lutero no tenía el deseo de que la fe evangélica fuera ligada a su nombre. Al final, el término luterano se hizo de uso corriente y fue asociado a la doctrina cristiana según la enseñaba y predicaba el reformador Lutero. Así llegamos al año 1530. Finalmente, transcurridos 9 años desde la Dieta de Worms, ahora Carlos V tenía las manos libres para someter a los evangélicos luteranos. Conforme a su postura política, reunió a la Dieta, o sea, convocó a la Asamblea del Imperio, para reunirse en Augsburgo, al sur de Alemania, consciente de que la Asamblea no arribaría a una conclusión teológica sobre la doctrina luterana previo a haber debatido libremente, aunque internamente ya se había resuelto que las decisiones que se tomarían debían ajustarse a lo dispuesto con anterioridad por el partido romano del Papa. A Lutero se le impidió asistir, así que se había alojado en el castillo de Coburgo, asistido por un secretario. Su esposa le envió el retrato de la hija pequeña, que fue su consuelo. Por aquellos días recibió la noticia del fallecimiento de su padre, pero aún así continuó con sus estudios bíblicos, limitándose a aconsejar a los evangélicos presentes en Augsburgo, especialmente a Felipe Melanchthon, su mano derecha. El emperador le dio a los luteranos 4 días para fijar posición. Sin embargo, a nadie era dado suponer que el luteranismo iba a privilegiar un entendimiento con Roma, o más precisamente, iba a someterse a la Iglesia romana y ceder a su dogma para garantizar sus vidas y bienes. Vemos aquí en Augsburgo, entonces, un enfrentamiento teológico entre ortodoxia y heterodoxia, entre amor a la verdad de Cristo y su palabra y amor al status quo, a lo establecido, a lo políticamente correcto. La historia de la iglesia cristiana justamente ha sido muchas veces el fruto de una disputa entre la seguridad y las ideas. En ese sentido, este 25 de junio de 1530, día de la presentación de la Confesión de Fe Luterana en Augsburgo, es un ejemplo de coraje, de un coraje colectivo, es decir, tanto de laicos como de pastores luteranos, y fue sin reservas la respuesta individual de todos y cada uno de los creyentes, fundados en el temor de Dios. Si Dios había hablado a través de la Biblia, no existía razón divina ni temor humano para colocar a las escrituras en el mismo rango o hasta por debajo de las tradiciones humanas. Los luteranos, previendo y anticipándose a una posible dieta imperial para resolver el problema luterano, ya durante el año 1529 venían preparando una exposición de sus doctrinas, por el nombre de los artículos de Schwabach. Pero en respuesta a la invitación del emperador, ahora el príncipe elector de Sajonia pidió a los teólogos de Wittenberg que prepararan un documento que expusiera sus creencias y prácticas en las iglesias de su tierra. Tal declaración fue preparada, y ya que había sido aprobada en una asamblea en Torgau a fines de 1530,
Por lo regular se hace referencia a ella como los artículos de Torgau. Las circunstancias también exigían que se explicara claramente que los luteranos no se debían agrupar con todos los demás grupos protestantes. Por eso también había que recalcar los puntos en que los luteranos sí estaban de acuerdo con Roma. La redacción final de este escrito confesional luterano, a cargo de Felipe Melanchthon, se llamaría la Confesión de Augsburgo, que en verdad no es una confesión de fe luterana, sino una confesión de fe ecuménica, porque todo cristiano puede suscribir a esta confesión de fe. La primera parte está compuesta en su casi total parte por los artículos de Schwabach, los artículos 1 hasta el 21, donde muestra lo que es común a todos los cristianos. Y la segunda parte está compuesta por los artículos de Torgau, o sea, los artículos 22 al 28, donde ahí sí mostramos los puntos de diferencia. Indicando así que el contenido de esta confesión de fe tiene un sentido conciliador, verdaderamente ecuménico y bíblicamente apostólico y católico, en el sentido de exponer y presentar la verdad divina de las Escrituras tal como fue transmitida por los apóstoles de Cristo desde el principio de la Iglesia cristiana. El 25 de junio, el emperador, según se cuenta, leyó la Confesión de Augsburgo en un defectuoso alemán y luego cayó dormido. Su negligencia no obstaculizó que el manifiesto fuera tratado a continuación con el debido interés y despertara diversas reacciones. El obispo de Augsburgo sostuvo que ese escrito contenía la pura verdad. El duque de Baviera fue contundente al opinar que los evangélicos luteranos estaban dentro de la Biblia y los católicos fuera. Los siguientes fueron los príncipes luteranos que presentaron dicha confesión: Juan, Jorge, Ernesto, Felipe, Juan Federico, Francisco y Wolfgang. Estos laicos arriesgaron sus vidas y sus principados por presentar esta confesión de fe. Así que no lo hicieron por un interés político o para recibir beneficios económicos, sino por convicción divina, aún sabiendo que eso podría generar la reacción adversa del emperador y el juzgamiento de la Inquisición. Por eso, como encabezado de esta confesión de fe, aparece el Salmo 119, versículo 46, que dice: Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. A lo cual añadieron al final del documento presentado esta frase: De acuerdo con el edicto imperial, hemos deseado entregar los susodichos artículos, haciendo constatar cuál es nuestra confesión y nuestra doctrina. Si alguien encontrara que falta algo en ellos, estamos listos para dar más información con base en la Sagrada Escritura Divina. Tanto la Dieta de Augsburgo como la confesión presentada por los luteranos marca un hito en la historia religiosa, un antes y un después, pues se reafirmó ante el mundo de manera clarísima que Jesucristo es nuestro único mediador y somos justificados por la fe sola y no por las obras, como dice la Confesión de Augsburgo en el artículo 4. Este es el Evangelio de Cristo, la promesa de que nuestros pecados no obtienen perdón por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Pero Carlos V estaba insatisfecho. La Iglesia Católica tampoco aceptó ni toleró los argumentos luteranos.
Y la intransigencia romana iba a desatar las guerras de religión que asolaron a Europa en los siglos XVI y XVII, como por ejemplo la Guerra de los 30 años. Aunque los 15 siglos anteriores de la Iglesia eran testigos de que la doctrina sustentada por los luteranos era la misma que la antigua Iglesia católica. La intransigencia de Roma terminó por malograr toda remota posibilidad de diálogo, que hubiera sido provechoso al entendimiento entre ambas iglesias y ahorrado mucha sangre humana. El concilio ecuménico nunca llegó, por lo que los luteranos no estuvieron presentes en el concilio católico de Trento, que se celebró entre 1547 y 1563. Pero, a pesar de la muerte de Lutero, el 18 de abril de 1546, a pesar de la lucha del emperador contra los luteranos en la guerra de Esmalcalda y de su victoria aplastante contra ellos en la batalla de Milberg, el 24 de abril de 1547, a pesar de los 30 años de división interna en el seno mismo del luteranismo, por un lado entre los gnesios luteranos, o el ala dura de los luteranos, y los luteranos filipistas, o sea, los seguidores de Philippe Melanchthon, a pesar de la Inquisición que buscaba quemar en la hoguera a todo disidente de Roma, etc., finalmente la iglesia luterana sobrevivió por obra de Dios. ¿Por qué? Porque la reforma luterana era obra de Dios. Y así llegamos al 25 de junio, pero del año 1580. ¿Por qué es importante esta fecha? Este segundo 25 de junio. Porque exactamente 50 años después de la lectura de la Confesión de Habsburgo ante Carlos V, todo el libro de Concordia se ofreció en venta. Este libro contiene lo que llamamos las confesiones luteranas de fe, y en latín es la Norma Normata, es decir, es considerado el marco teológico o el lente con los cuales los luteranos entendemos y enseñamos la Biblia, que en lenguaje teológico es la Norma Normans, ¿sí? O sea, la Biblia es la norma que normatiza y las confesiones luteranas la norma normatizada, ¿sí? Toda iglesia luterana confesional y todo pastor luterano confesional en su ordenación suscribe de corazón, es decir, en forma incondicional, lo que se llama en latín suscripción quia, ¿sí?, al libro de Concordia. Es decir, que este libro es la fiel exposición de la doctrina bíblica y cristiana. Tal es así que al final de este libro, en su último documento, la Fórmula de Concordia, los luteranos expresaron esta verdad así: en la presencia de Dios y de toda la cristiandad, entre nuestros contemporáneos y nuestra posteridad, deseamos testificar que la presente explicación y ninguna otra es nuestra enseñanza, nuestra creencia y nuestra confesión, mediante la cual, por la gracia de Dios, apareceremos con corazones intrépidos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y por la cual daremos cuenta. No hablaremos ni escribiremos nada, privada o públicamente, contrario a esta confesión, pero sí intentamos, por la gracia de Dios, atenernos a ella, en temor de Dios, e invocándolo a Él, suscrito nuestros nombres con nuestras propias manos. Jaime Andrae, Nicolás Selnecker, Andrés Musculus, Cristóbal Körner, David Citraeus, Martín Chemnitz. La Iglesia Evangélica Luterana Argentina tiene el privilegio y el don de Dios
de ser parte de esta historia. Por eso nuestros padres y ancestros, con esta misma convicción divina, en la seguridad que da Cristo por su palabra, quisieron simbolizar esta suscripción de boca y corazón al Libro de Concordia en general y a la Confesión de Augsburgo en particular, eligiendo como fecha de fundación de la Iglesia Luterana aquí en Argentina el día 25 de junio, por todo lo que esto significa, como lo hemos expresado. Los fundadores de nuestra iglesia, en parte, son descendientes de un nutrido contingente de familias que entre los años 1763 y 1767 emigraron del sur de Alemania hacia Rusia, a la zona del río Volga, siguiendo la invitación de la zarina Catalina II, que era una princesa alemana. Pero al cabo de algo más de un siglo, a partir de 1878 con mayor exactitud, comenzaron a arribar al puerto de Buenos Aires, ¿sí? Luteranos venidos de Rusia. Por ejemplo, los barcos Montevideo y Sailer, con los primeros inmigrantes. El gobierno argentino puso a disposición de ellos 10.000 hectáreas en la tierra del departamento de Diamante, Entre Ríos. Pero bien pronto esta adjudicación resultó insuficiente. De modo que en 1889, 52 familias partieron al departamento de Gualeguaychú, donde fundaron las aldeas de San Antonio, Santa Celia y San Juan. Como la línea ferroviaria que arrancaba en Paraná llegaba solo hasta Tala, el tramo restante hubo que hacerlo en carro. Dicen que la mudanza insumió 3 semanas. En viejas actas se registran los nombres de los fundadores de la aldea San Juan. Por ejemplo, Jacob Bruns, Karl Ornus, Adam Hild, Johannes Mohr, Jacob Preis, Johannes Schlund, Johann Georg Sturz, Daniel Wagner, Gottfried Weber, David Weber, etc. Y fue el 25 de junio de 1905, la tercera vez que aparece el 25 de junio en la historia de nuestra iglesia, que se celebró en Aldea San Juan una asamblea congregacional extraordinaria, según constan libros de actas de la congregación. Porque allá en noviembre de 1904, un pastor de nombre Matesius, de apellido Matesius, domiciliado en Urdinarrain, pidió la presencia del presidente de la Iglesia Evangélica Luterana del Brasil, el pastor Mahler, para dirigir dicha asamblea. Así que llegó el pastor Mahler a la aldea San Juan y celebró un culto el 25 de junio de 1905. Ese día, también en dicha asamblea, la congregación aceptó las confesiones luteranas y las prácticas de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri. Para ello, el pastor Mahler les envió después al pastor Henry Whitrock, que llegó a Aldea San Juan en el mes de noviembre de 1905. Pero grande y nada estimulante fue su sorpresa al llegar a destino. ¿Por qué? Porque al parecer nadie sabía del llamado del pastor. Nadie sabía que se le había prometido un salario de 2.500 pesos. Lo mejor que podía hacer el pastor Whitrock, le dijeron, era regresar inmediatamente a Brasil. Linda situación la de este mensajero de la paz en Urdinarrain, sin conocer un alma y sin dinero. Entretanto, Aldea San Juan había perdido a su maestro, con lo que quedó disponible la casita de barro de 2 ambientes al lado de la iglesia. Y allí se instaló el pastor Whitrock, con su joven esposa y sus 2 niños pequeños. Inmediatamente comenzó a dar clases y cultos. La cantidad de alumnos llegó a alcanzar los 110,
y la gente empezó a tenerle confianza a su nuevo pastor. Lamentablemente, la esposa del pastor Vitroc contrajo, a poco de estar en la aldea San Juan, una seria enfermedad, y él mismo sufrió un colapso nervioso al cabo de un año de actividad extenuante. Varias pueden haber sido las causas. Así que en octubre de 1906, el pastor y su familia regresaron a los Estados Unidos. Ya para el año 1922, el gobierno de Entre Ríos le otorgó a la Congregación Evangélica Luterana San Juan el reconocimiento oficial. Hermanos, esta es la historia de la Confesión de Augsburgo y de los orígenes de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, fundamentada en Cristo y su palabra, y en una exposición fiel de la misma, tal como se haya explicada en sus confesiones de fe. Esto celebramos el día 25 de junio. En este año, 2022, serían los 492 años de la Confesión de Augsburgo y 117 años de la fundación de la Hiela. A pesar de los años transcurridos, la situación es la misma. Debemos mantenernos como cristianos luteranos confesionales, es decir, seguir siendo una iglesia que cree, enseña y confiesa el Evangelio de Cristo entre todos los pueblos y naciones. Esta confesionalidad de la iglesia continúa siendo amenazada por Satanás, el diablo y la propia carne. Por eso, nuestra tarea, como laicos y como pastores, debe ser la misma que Lutero, Melanchthon y de los príncipes luteranos en Augsburgo. Con respeto y humildad, pero también con firmeza y coraje, anunciar las maravillas de Dios en esta generación y no callarse, aunque sea un imperio el que se venga en contra nuestra. La promesa de Cristo es segura: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Mateo 16, 18. Que está edificado sobre la justificación por la fe, por la sola gracia. La luz y la sal de Cristo, de su palabra y sacramentos, está con nosotros para alumbrar y para dar sabor a las vidas confundidas en pecados y en muerte espiritual. Satanás intenta por todas partes sembrar su cizaña de mentiras. Por eso podemos y debemos, con la ayuda de Cristo, sembrar la sana doctrina del Evangelio, capacitándonos como laicos para ello, como testigos del Señor, y valorando el oficio de la predicación entre nosotros, capacitando y llamando a más pastores, que cuiden con sana enseñanza del rebaño de nuestro Señor. El desafío actual del ateísmo, el agnosticismo, el unionismo religioso, o bien el neopaganismo en medio nuestro, así como de ideologías torcidas con respecto al ser humano y la familia, nos hacen ver además la necesidad presente de reafirmar tanto la ley de Dios y sus mandamientos, como también la gracia de Dios y su evangelio, así como también fortalecer entre nosotros lo que llamamos la doctrina luterana de la vocación, tal como es enseñada en la tabla de deberes de nuestro catecismo. Unidos en una misma confesión de fe, la Iglesia Evangélica Luterana permanecerá de pie hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Cristo, gloria a Dios. Que así sea. Amén.